El pasado 31 de marzo entraba en vigor la reforma laboral, un documento cuyo objetivo principal es frenar la temporalidad en el mercado de trabajo, impulsando el contrato indefinido con la desaparición del contrato de obra y servicio. Vamos a hacer balance casi 5 meses después, aunque sí es verdad que los 3 meses previos fue momento de adaptación para las empresas. Vamos a saludar a Manuel Navarro, que es secretario general de UGT Canarias. ¿Qué tal, señor Navarro? Buenos días. Hola, muy buenos días. Inocencio González, que es secretario general de Comisiones Obreras aquí en Canarias. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos Gracias días. por acompañarnos. Bueno, después de este tiempo, señor Navarro, señor González, ¿qué balance se hace de la entrada en vigor de esta nueva reforma laboral? Bueno, yo creo que uno fundamental, ya nadie puede negar que la reforma laboral ha sido muy positiva para este país, para los trabajadores y trabajadoras y para las propias empresas y por tanto para la economía. Es una reforma laboral que se ha visto idónea sobre todo para sostener los malos momentos que hemos tenido, entre otras la pandemia, ahora también se está viendo con la guerra de Ucrania, y por tanto es una reforma que consideramos positiva y que consideramos también que nadie podrá tener el valor de negar esa positividad de la reforma laboral. Sí, González. Sí, pues efectivamente coincido con el compañero en que inclusive aquellos detractores en un primer momento de la reforma laboral en estos momentos ya no tienen esos motivos. Los 3 objetivos principales de la reforma laboral que recuerdo eran, por una parte, atajar una temporalidad absolutamente injustificada, una precariedad laboral que se utilizaba de forma abusiva por parte del tejido empresarial de este país. Pues los datos por sí mismos ya se están viendo. Centrándonos en los datos conocidos de desempleo registrado y contratos del mes de julio pasado, ya estamos en cifras que de cada 10 contratos que se celebran, 5 ya son con una relación laboral o una contratación indefinida. Y eso siempre es una buena noticia. El otro elemento, que era buscar alternativas al despido a través de mecanismos internos, de flexibilidad interna, también han surtido efectos. Es cierto que ahora el número de trabajadores y trabajadoras que están en esa situación son muy inferiores a los que estuvieron en ERTE en su momento, pero evidentemente también es un acierto y han protegido sectores de actividad que están atravesando problemas y que ese mecanismo está funcionando. Sobre el tema, el otro elemento principal de esa reforma laboral era ordenar la negociación colectiva, rescatar derechos en la negociación colectiva que se habían perdido. Es cierto que la ultraactividad de los convenios colectivos está garantizada, es cierto que la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresas pues también se está aplicando más lentamente. Todavía hay diferencias en materia retributiva, de incremento retributivo de los convenios de empresa al convenio sectorial, cosa que no debería de estar ocurriendo, pero ahí queda tramo para ir trabajando y regularizando, y donde nos estamos encontrando enormes dificultades es que la otra parte que negocia un convenio colectivo, que son los empresarios, están poniendo muchísimos problemas en un momento tan complicado como los que tenemos ahora, con una inflación absolutamente desbocada y en donde no avanzamos prácticamente en esa negociación colectiva, al menos en la recuperación del poder adquisitivo que los trabajadores y trabajadoras de este país están perdiendo y de una forma muy importante. Y eso augura necesariamente un otoño muy caliente, porque hay que darse cuenta de que más del 50% de los trabajadores y trabajadoras acogidos a convenio colectivo en estos momentos tienen el convenio colectivo denunciado y no hay acuerdo en la aplicación, o sea, en la renovación de un nuevo convenio colectivo. Coincide en eso, que nos espera un otoño caliente, señor Navarro, teniendo en cuenta eso, la inflación, la situación de crisis económica actual, sobre todo coincidiendo con esta guerra en Ucrania. ¿Qué previsiones está manejando? Quizás ese auge que ha habido de los contratos indefinidos se va a frenar de cara a final de año. Bueno, realmente hay una incertidumbre. Lo que sí tenemos claro es que hay un problema de inflación muy grande. Los salarios no están pues a la altura de esa inflación. Realmente es que estamos buscando empresas
que sepan o quieran negociar convenios que beneficien de alguna manera a la clase trabajadora y no lo conseguimos. Ahora mismo creo que tenemos que poner el énfasis en conseguir un pacto de rentas que posibilite que los convenios o que las tablas salariales de los convenios pues se puedan revisar en un futuro y no dejar pues a la suerte a los trabajadores y trabajadoras que en los próximos años pueden verse muy afectados si sus salarios no se equiparan a la inflación. Por tanto, el pacto de renta creemos que es algo muy importante. Consideramos que hay problemas, lógicamente, el gobierno está por ello, hay patronales y de hecho el Banco de España que está apostando por dejar fuera de ese pacto de renta, por incluir en ese pacto de renta a los pensionistas, cosa que sindicatos y gobierno pues no estamos de acuerdo, y también pues tenemos ciertas diferencias también en incluir o no en ese pacto de renta a los trabajadores públicos. El pacto de renta bien hecho significaría que la clase trabajadora pueda compensar de alguna manera la pérdida de su poder adquisitivo. Eso es, creo que lo que nosotros jugamos como un momento caliente, como un otoño caliente, y que esperemos que no llegara a ser, que no se produzca pues en las próximas semanas posiblemente, pero lógicamente sí seguiremos apostando por defender ese pacto de renta, ese incremento de los salarios y de alguna manera que no sean los trabajadores de este país quienes otra vez pues vayan a pagar los platos rotos de esta crisis económica que tenemos encima. Bueno, esta reforma laboral ha venido para reducir esos altos índices de temporalidad. ¿También está ayudando quizás a los jóvenes o todavía ese sector sigue siendo parte del problema y también los parados de larga duración? Efectivamente, estamos viendo que esos dos colectivos donde no estamos avanzando es en igualdad. Todavía siguen habiendo muchísimos más trabajadores, en este caso mujeres, en desempleo que hombres. También a la hora, cuando analizamos las diferentes modalidades de contratos, también vemos que donde todavía se utiliza con mayor precariedad la contratación es también en mujeres. Pero en los dos colectivos específicos que tú has dicho, y mirando los datos de los últimos 7 meses conocidos en estos momentos, vemos que se está aumentando, todavía son cifras muy altas por supuesto, pero se está aumentando la contratación, el acceso al trabajo de las personas jóvenes. Y también este último mes, en julio, recibimos, que no fue un mes especialmente bueno, dado que se perdió, o sea, se aumentó en desempleo, pero hemos visto que también salió del desempleo parados de larga duración. Vamos a ver si esa tendencia se mantiene en los próximos meses, porque volvemos a insistir en una cuestión muy preocupante para nosotros. Si la situación de la crisis bélica que en estos momentos tenemos con la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias económicas y sociales que está teniendo continúa y permanece en el tiempo, esta recuperación que nosotros hemos saludado y además hemos apoyado con diferentes medidas para que continúe, pues se podría paralizar o ver paralizada, pero eso ya lo tendremos que ver en los próximos meses cuál va a ser la evolución. Pero en general la reforma laboral está dando efectos y efectos positivos en el mercado de trabajo. Otra cuestión diferente es ¿qué sectores son los que más están propiciando ese cambio en las relaciones laborales que está detrás de esa reforma laboral? Y aquí en Canarias pues seguimos siendo una comunidad autónoma en donde el sector servicios tiene una presencia absolutamente prevalente, con lo cual la diversificación económica, que nosotros hemos apostado siempre por ella, pues vemos que por diferentes circunstancias no va al ritmo que nosotros hubiésemos querido que fuera. Pero bueno, esto hay que irlo trabajando y paso a paso. Bueno, y ya casi por último, señor Navarro, quizá una de las espinitas clavadas que se quedaron en su momento en esta negociación de la nueva reforma laboral es el coste del despido, ¿no?, de los 45 días por año trabajado. ¿Eso van a seguir luchando por eso? Dijimos en un primer momento que la primera parte
que eran los 3 aspectos que comentaba el compañero, pues eran fundamentales y eran prioritarios. Lógicamente la reforma laboral o la negociación de la reforma laboral no ha concluido. Uno de los aspectos fundamentales precisamente los costes del despido, y que consideramos que podemos utilizarlo o podemos empezar a negociarlo ya en breve. Además del coste de despido, pues habría también que valorar otros aspectos, como dotar de mejores herramientas a la inspección de trabajo, porque hay que luchar realmente contra la economía sumergida que tanto existe en este país. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Manuel Navarro, Inocencio González, como siempre a los dos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Buenos días.